Amigos, muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de LeFoodBlog. Si ustedes son nuevos para el canal, no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario, sobre todo compartirnos para poder llegar a más personas. Y hoy miércoles, ombligo de semana, les traigo una receta facilita que les va a encantar a sus niños. A los míos les encanta, es una receta de lujo, económica, rápida de hacer. La pueden usar como botana para sus niños a media tarde, a media mañana. La pueden usar para ustedes, para cuando reciban visitas, estén viendo un partido de fútbol americano, Go Cardinals de Arizona y todo ese tipo de cosas. Y lo que vamos a hacer es mini pizzas, unas mini pizzas de un bocadillo. Las vamos a hacer de jamón. Y lo que tenemos aquí, nuestros ingredientes, tenemos tortillas de harina. Si ustedes no tienen acceso a tortillas de harina, pueden usar pan pita. Ese lo pueden, con la mayoría de las panaderías lo trabajan. O pueden simplemente comprar ya bases de pizza hechas y hacerlos, ¿no? Ocupamos queso. En el caso de nosotros los mexicanos usamos mucho el queso Chihuahua porque gratina muy bonito. Pero si ustedes tienen la manera de conseguir queso mozzarella, usen queso mozzarella. Tenemos jamón de paquetito. Y tenemos salsa de pizza de la que venden en la tienda. Pronto haremos un video de cómo preparar nuestra propia salsa de pizza para que puedan tener un botecito en su refrigerador y preparar pizzas cuando gusten. Pero por lo pronto usaremos esta que es económica y es fácil de encontrar. Y lo que vamos a hacer es, tenemos aquí de muffins. Vamos a usar nuestro moldecito de muffins para hacer estas mini pizzas y meterlas al horno. Vamos a cortar nuestras tortillas de harina con un cortador. Pueden usar un cortador de galletas, no hay ningún problema. Yo tengo y es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, regreso con ustedes en un minuto y nos ponemos a preparar esto para meterlo al horno, que esté rápido y ojalá se animen a hacerlo y para esta tarde puedan sus hijos disfrutar de unas riquísimas mini pizzitas de jamón. Las pueden hacer de lo que quieran, nosotros las haremos de jamón. Regreso en un minuto. Amigos, regresamos y lo primero que vamos a hacer es, vamos a agregar un poco de queso, rápido así, un poquito, no ocupa mucho porque ahorita van a ver de qué tamaño nos quedan. Vamos a ocupar, yo creo que para 12 pizzitas que vamos a hacer hoy, unos 150 gramos de queso rallado, así, muy bonito. Vamos a levantar todo esto de aquí, le vamos a pasar un trapito de tabla. Y con un cuchillito vamos a cortar nuestro jamoncito que aquí tenemos en cuadritos chiquitos para que quepan en nuestra pizzita. Y básicamente es todos nuestros ingredientes fuera de nuestro pan o tortilla de harina, que nosotros vamos a usar tortilla de harina. La tortilla de harina también, al menos en México, la puedes encontrar en la mayor parte de las tiendas de autoservicio. El pan pita también, pero es preferente, yo siempre se los recomiendo buscarlo en panadería, ¿no? Lo hacen más bueno. Entonces, ya picamos esos ingredientes, regreso con ustedes para empezar a cortar nuestras tortillas de harina. Bueno, aquí tengo, amigos, nuestras tortillas de harina, están medianamente gruesas y con un cortador vamos a hacer un montón de estas. Yo voy a hacer 12, quedan más o menos de este tamaño. Y caben perfectamente bien, no se alcanza a apreciar ahí, caben perfectamente bien, miren, en nuestro moldecito, ¿no? No importa si se doblan un poquito, al contrario, mejor, nos ayuda a que se mantenga la salsita y el queso. Y vamos a hacer 12 de estos para todo nuestro molde de muffins, que son más o menos unas 3 tortillas de harina de un tamaño regular, ¿no? Y también a veces no corta bien, pero entonces voy a terminar de hacer todas estas y vamos a empezar a montar en nuestro molde nuestras pizzitas. Regreso en un minuto con ustedes. Bueno, amigos, ya volvimos. Miren, ya tenemos todas nuestras tortillitas cortadas y una de las cosas importantes que hay que hacer antes de vamos a engrasar un poquito el molde, unas gotitas en algunos, y con una toalla de papel o servitoalla hay que engrasar cada agujerito. Y esto es para que ahorita que las vamos a meter al horno
no se nos vaya a pegar la tortillita de harina. Normalmente no se pega, pero uno nunca puede estar seguro, así que hay que tener cuidado, engrasar el molde de muffins y ya lo que vamos a hacer es empezar a acomodarlas. Si ustedes no tienen acceso al molde de muffins, que es muy diferente al molde de bollitos normales, este es un poco más grande la base, pueden hacerlo en un comal, no hay ningún problema. A mí me gusta hacerlas aquí, quedan muy bonitas. No importa, como les digo, que no queden exactamente derechitas. Esto, cuando se caliente la tortilla en el horno, va a empezar a agarrar una formita así como de canastita, no una canastita, y eso ayuda a que pues nuestro queso quede ahí, todos los ingredientes. Y lo que vamos a hacer es, aquí tengo ya nuestra salsa de pizza, vamos a poner un poquito, y un poquito nomás porque no queremos que se remoje mucho la tortilla al momento de calentarla. Y después vamos a poner los ingredientes. Y esto es como hacer una pizza. Esta receta, mi mamá nos la solía hacer mucho a mí y a mi hermana cuando estábamos chicos. Y es de lo que uno más recuerda de su niñez, ¿no? Nos las hacía para una tarde de sábado, ver películas o estar viendo la tele entre semana, después de terminar nuestras tareas. Es uno de esos recuerdos muy amenos y muy bonitos que tiene uno como niño. Y siempre es bueno compartirle. A mis hijos trato de hacerles estas cosas lo más a menudo que puedo. A veces se complica por cuestiones de trabajo, pero y como ven, es nomás una cucharadita en el centro. Vamos a poner unas tiritas de queso, no mucho tampoco, porque les recuerdo, esto es un bocadillo, ¿no? Y debe de quedar no muy lleno. Entonces, y cada una también un poquito de jamón, así, o sea, no importa, no hay una cantidad exacta, nomás que, porque les recuerdo, es un bocadillo. Hay que poner un poquito. Entonces voy a terminar esta pizzita, amigos, regreso para enseñarles cómo queda. Las vamos a meter al horno. Entonces, regreso con ustedes en un minutito mientras las termino. Bueno, amigos, terminamos nuestras pizzitas. Ya están listas, véanlas cómo quedan. No son así como que quedan de lujo, como para servirlas en un restaurante o de primer mundo. Quedan muy sabrosas, quedan muy bonitas. Entonces vamos a meter esto al horno unos 10-15 minutos, un horno que ya tenemos caliente desde hace ratito. 10-15 minutos y ya va a estar. Entonces hago eso, regreso con ustedes en unos minutos ya para mostrarles cómo queda nuestro platillo final. Regreso. Amigos, ya volvimos, ya están nuestras pizzitas. Las voy a agarrar, está caliente esto. Se las voy a acercar a la cámara. Miren qué bonitas quedan. Y con mucho cuidado, las vamos a retirar porque esto está caliente. Y a veces con el queso se pegan un poquito de las orillas. Entonces hay que tener un tenedorcito para sacarlas y un cuchillito a la mano para despegarlas, ¿no? Y miren, así es como queda. Es un bocadillo chiquito. Y las vamos a ir poniendo en un platito para ponérselas a los niños en el centro de la mesa. Y que puedan ver su video de YouTube favorito de LeFoodBlog o de algunos de los otros videos que sus hijos ven. Los míos les gusta mucho Karim Juega y Dani Evan. Son los videos, son los youtuberos que ellos ven mucho y muy seguido. Y vamos a irlas acomodando todas en un platito. Ya están muy ricas, listas para enfriarlas y comerlas. Termino de hacer esto, regreso con ustedes y les muestro ya el plato completo. Amigos, regresamos, ya terminamos, ya emplatamos nuestras pizzitas. Vean, se ven muy bonitas, a sus hijos les van a encantar. Es una receta facilísima y sobre todo, todos sabemos, a los niños les encanta la pizza y qué manera de atenderlos, sobre todo en esta época de quédate en casa, con unas mini pizzitas para ellos, sobre todo porque los que tenemos hijos pues son nuestro todo, ¿no? Entonces hay que atenderlos, hay que consentirlos y darles cosas bien hechas. Y como les comento, es fácil de hacer, es económico, es rápido y
sin mucha ciencia. Podemos hacérselos una vez a la semana. Entonces, amigos, esto ha sido nuestro video. Yo paso, como siempre, a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Pasen por ahí, dejen un like, dejen un follow, compartan nuestro contenido. También recordarles que si gustan hacer alguna donación para el canal, los links están en la descripción. Son completamente voluntarias, nos ayudan a traerles más y mejor contenido. Y sobre todo recordarles que se suscriban a este canal, que le dejen un pulgar arriba, que lo compartan, algún comentario. Yo los voy a ver en el transcurso de la semana con otra receta. Probablemente también sea un bocadillo así, chiquito, para el centro de la mesa. No les prometo nada, pero muy seguramente los veo el sábado. Entonces, amigos, esto ha sido todo por este video. Yo soy el Chef Sergio y esto es Le Food Blog.